Mateo capítulo 21, versos 33 al 46. Mateo capítulo 21, versos 33 al 46. Dice de la siguiente manera. Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos, pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste le tenía por profeta. Oremos. Padre Celestial, en esta mañana hemos abierto de nuevo la Escritura. Rogamos de tu gracia y de tu misericordia, una vez más, para poder entenderla y también para poder extraer aplicaciones responsables en esta época en la que nos has puesto a vivir. Queremos glorificarte también, no solo en la lectura, sino en el entendimiento y la aplicación de este texto. Ten misericordia de mí, Espíritu Santo, quien soy el expositor en esta mañana, y ayúdame a predicar aquello que tú inspiraste. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Claramente, el dueño de la viña en esta parábola es Dios Padre, y su hijo es el heredero de la viña, a quien los perversos labradores, viñadores, asesinan para quedarse obviamente con esta propiedad. También es importante enfatizar que uno de los aspectos importantes del programa redentor es el juicio sobre los enemigos. La salvación, en efecto, es una historia de redención, tiene el aspecto y el elemento clave del amor, de la vida eterna y de todo esto que es muy positivo y suena muy positivo a los oídos de la gente. Pero por negativo que nos suene, la salvación también implica un juicio verdadero y duro sobre aquellos que son enemigos de Dios. En este caso, los labradores de la viña. Incluso los mismos sacerdotes, los líderes judíos, respondieron correctamente a la pregunta que Jesús hizo. ¿Qué hará Dios? ¿Qué hará el dueño de la viña con aquellos labradores que mataron a los siervos y también al hijo, al heredero? Ellos mismos dijeron: a los malvados destruirá sin misericordia. No olvidemos que Dios se glorifica tanto en la salvación de sus elegidos y también se glorifica en la condenación de los impíos. Amén. Vemos esto en otra parte de la Escritura, claramente, en Marcos capítulo 12, versos 1 al 12, y en Lucas capítulo 20, versos 9 al 19, esta misma parábola está registrada. Jesús presenta la parábola de los labradores de la viña y quisiera que viéramos un poco el contexto. Era común en aquellas tierras que existían dueños, ¿no? Lo que hoy tal vez llamaríamos terratenientes, ¿no? Que tenían campos, plantaciones, viñas, quienes generalmente eran muy adinerados y obtenían sus ganancias precisamente de esa actividad
rentando su campo a otras personas que lo trabajaran, para que estos pues obviamente vivieran en cierta libertad financiera. Los trabajadores generalmente eran campesinos y eran esclavos. Algunos de estos terratenientes eran bondadosos y tenían buen nombre con la comunidad pobre. Estos dueños de tierras generalmente vivían lejos de sus campos y algunas veces dejaban un pequeño personal ahí vigilando que a las personas que se les había rentado el campo hicieran bien su trabajo. O, como en el caso de que Jesús está poniendo, este hombre vivía lejos o se fue lejos y cuando mandó a pedir el fruto que le correspondía de la renta de su propiedad, pues envió personas para recogerlo. Cuando un hombre rentaba una viña, los pagos que los labradores o los inquilinos, ¿no?, los que rentaban la propiedad, generalmente esos pagos se daban a la hora de la cosecha, obviamente, y usualmente se cree que el porcentaje era un 25% o una cantidad determinada previo a que se hiciera la plantación y todo el trabajo de la agricultura. Los terratenientes, los dueños de estas propiedades, tenían un poder social y también tenían un poder legal para hacer cumplir los contratos. De alguna manera, a veces sucedía, cuentan algunos comentaristas, que estos terratenientes tenían incluso sus asesinos o sicarios a sueldo contratados, porque si tales labradores o tales inquilinos no cumplían con lo pactado en el contrato, entonces estos hombres malos que eran contratados por el terrateniente, pues iban a buscar, ¿no?, a los inquilinos para forzarlos a pagar lo que se había acordado desde el principio. Aunque esa medida, pues obviamente es violenta, era violenta y exagerada y en alguna medida pecaminosa, culturalmente se entendía porque, digamos, estos eran los dueños y los inquilinos estaban robando la propiedad. Ahora, en este caso, Jesús está describiendo lo contrario, ¿sí? Por eso los mismos sacerdotes, líderes judíos que están escuchando esta parábola, les parece también terrible y malvado. No era muy común y era de verdad despreciable que los inquilinos dijeran: nosotros rentamos esta propiedad, pero finalmente nos la vamos a quedar y no nos importa. ¿Y qué hacían estos inquilinos en esta metáfora, en esta parábola? Pues asesinaban a los enviados del dueño del campo y finalmente asesinaban al hijo del dueño, a quien se supone iban a respetar más. En todo caso, este ejemplo que Jesús está poniendo, en el primer siglo era un ejemplo espantoso. Era algo que de verdad no se debiese hacer en Israel. Claramente, en esta parábola, la imagen de esta parábola habla de Dios siendo el dueño de la viña. Jesús estaba haciendo referencia a ciertos pasajes del Antiguo Testamento. Y si se dan cuenta, la forma en la que hemos ido interpretando el Evangelio de Mateo ha sido así. ¿Cuántas veces tanto Mateo como Jesús han hecho referencia al Antiguo Testamento? Innumerables veces. Y esta no es la excepción. Isaías capítulo 5, versos 1 y 2, dice: ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil, la había cercado y despedregado y plantado vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. En otras palabras, uvas malas, ¿no?, que no sirven como fruto y que no sirven para el vino. Quisiera recordarles nuestra metodología de interpretación basada en el estudio del pacto. En esta iglesia hasta tenemos ese lema en nuestras redes sociales y en nuestro sitio web, ¿no? Vemos, experimentamos, practicamos el pacto. Cuando decimos practicamos el pacto es que creemos que el pacto es el elemento que construye literariamente la Escritura. Y estamos abordando estos pasajes sin dejar de observar la relación íntima entre Dios e Israel. El pacto entre Dios e Israel es determinante para entender no solo el contexto, sino el significado de estos pasajes. ¿Por qué quiero recordarles esto?
Porque toda esta porción de Mateo y cuando Jesús ya está empezando a dar ciertas luces de su profecía y sus elementos escatológicos, porque Jesús está avanzando hacia esto, existen escuelas de pensamiento o de interpretación que llamamos futuristas, ¿no? Que lanzan todas estas parábolas y sus significados al futuro. Y dicen, no hay cumplimiento de todo esto en el pasado, no hemos visto el cumplimiento de esto, esto va a suceder en el futuro, ¿sí? Pues nosotros no creemos en ese ejercicio hermenéutico, especialmente dispensacional, ¿no? Lo hemos rechazado realmente de una forma muy contundente y creemos que el ejercicio que estamos haciendo pactual es más seguro porque estamos haciendo constantemente esto y yendo al Antiguo Testamento para darle significado y entender en su contexto lo que Jesús está diciendo. Desde el Antiguo Testamento ha sido representado Israel como nación, fue representado por los profetas como una viña, la viña de Dios, ¿sí? La viña que Dios plantó y preparó y de la cual Él espera fruto o esperaba fruto. Dos elementos llaman nuestra atención en esta parábola. Primero es la viña como tal, que es la nación de Israel, y la torre en medio de la viña, que podría significar precisamente el templo en medio de la nación de Israel. Veamos cómo la ilustración de los profetas y también la ilustración que Jesús hace de Israel encaja de manera perfecta. Cuando llega el momento de la cosecha, el propietario de la viña envía a sus esclavos, a sus siervos, a recibir el producto de su propiedad. Pero los viñadores, como vemos, pues los matan. Quiero señalar que Dios acá está representado como el dueño de la viña y está en todo su derecho, en pleno y absoluto derecho de decir, esta es mi viña y demando fruto. Guarden eso porque esa va a ser explícitamente nuestra aplicación hoy. Estos siervos que el dueño envió a la viña representan a los profetas del Antiguo Testamento, que son llamados precisamente siervos de Jehová. En el Antiguo Testamento, múltiples veces Dios envía a estos representantes que se denominan profetas, ¿sí? Si miramos la estructura en el Antiguo Testamento de la teocracia israelita, de la economía israelita, vamos a ver estas figuras, ¿no? Vamos a ver al rey, ¿sí? El rey quien es el representante visible del pacto en la nación, es el que administra justicia de manera civil y que en alguna medida está separado de las labores del templo, ¿no? Hubo uno de los reyes que se creyó rey y también sacerdote y le brotó lepra porque los mismos sacerdotes le dijeron, este no es tu lugar, no, esta no es tu labor. Y el rey se creyó pues muy gallo, muy macho y dijo, yo también puedo, ay Dios, a ver, denme el incienso, yo voy a quemar incienso. Y le salió lepra. Y los sacerdotes le dijeron, ¿ya viste por baboso? No le dijeron así, pero le dijeron, ¿ya viste por qué hiciste eso? El punto es, estaba el rey, que obviamente era el encargado de ejecutar las obligaciones del pacto en términos civiles y todo lo demás. Estaban los sacerdotes, quienes eran los representantes del pueblo ante Dios. ¿Sí? ¿Recuerdan? Los israelitas iban a los sacerdotes, traían los sacrificios, lo requerido por la ley y todo lo demás, y los sacerdotes iban delante de Dios en representación del pueblo. Ahora, ¿qué pasaba cuando el pueblo, el sacerdote y el rey no escuchaban a Dios? ¿Qué pasaba cuando básicamente toda la nación decía, no nos importa la ley de Dios y hacemos lo que nosotros queremos? Dios entonces se hizo de sus propios representantes para con el rey, para con los sacerdotes y para con el pueblo. Estos eran los profetas. Cuando el pueblo, los sacerdotes y el rey le daban la espalda a Dios, Dios decía, no se van a quedar sin testimonio, yo voy a enviar a mi representante. ¿Ven cómo funciona esto? ¿Sí? Cada quien tenía a su representante. Y esa en alguna medida era la estructura. Tristemente fueron pocas las veces en la teocracia israelita que las cosas funcionaban bien, en donde pues el rey amaba a Dios, amaba la ley de Dios y todo iba caminando bien. Los sacerdotes hacían su trabajo
Y los profetas pues estaban ahí, obviamente, como asegurando que el mensaje de Dios se escuchara. A esto es a lo que se refiere la parábola. Cuando el dueño de la viña ha enviado múltiples siervos a pedir del fruto de su propiedad. Y dice la parábola, envió a unos siervos y los mataron. Luego envió más siervos y a estos los golpearon. A unos los golpearon y los mataron. Miren algunas de estas citas. Vamos al segundo libro de Crónicas, capítulo 24, versos 20 y 21. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, y puesto en pie donde estaba más alto que el pueblo, les dijo: así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? No os vendrá bien por ello, porque por haber dejado a Jehová, Él también os abandonará. Miren el verso 21. Pero ellos hicieron conspiración contra él, y por mandato del rey lo apedrearon hasta matarlo en el patio de la casa de Jehová. Escojo este verso, escojo este pasaje, pero de estos hay varios, en donde la nación, el rey, golpearon, asesinaron, encarcelaron a los siervos que Dios envió. De una manera tal vez un poco más clara, veamos segundo libro de Crónicas, capítulo 36, versos 15 al 16. Esta ya es lo último de la nación de Israel previo al exilio. Dice: y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Dense cuenta que lo que estamos viendo a partir de Mateo 21, y vamos a estar llegando precisamente a la culminación, a un punto resolutivo del Evangelio de Mateo, es que en el primer siglo de nuestra era cristiana, ¿sí?, previo al 70, estos años son los años en que Dios está lanzando juicio sobre la nación del Israel del primer siglo. Estas parábolas siguen en el contexto de la disputa y del anuncio de Cristo para que el pueblo de Israel entienda el juicio inminente que viene sobre ellos debido a que han abandonado el pacto de Dios. Ahora, luego dice el dueño de la viña: bueno, no respetaron a mis siervos, voy a mandar a mi hijo, ¿sí? Porque a este sí lo van a respetar. ¿Pero qué pasó? Los viñadores lo mataron. Esta parte de la parábola es sin duda una profecía, en primera instancia, es una profecía del crimen más grande que los seres humanos han cometido en contra de Dios: asesinar al Hijo de Dios. Jesús de nuevo estaba anticipando su muerte a manos de los líderes judíos del primer siglo. Esto indiscutiblemente habla de que las autoridades religiosas de Israel en el primer siglo mataron a Jesús. Fueron ellos los que le dijeron a Pilato: si no crucificas a este, no eres amigo del César. Y a pesar de que Pilato les dijo: no encuentro maldad en este tal Jesús, ¿qué dijeron los líderes judíos? Fueron ellos los que incitaron a la turba, fueron ellos los que incitaron a las multitudes y le gritaron a Pilato: no nos importa, porque ese no es nuestro rey, crucifícalo y asesínalo, y que su sangre caiga sobre nosotros y sobre las cabezas de nuestros hijos. Mis hermanos, hay que tener mucho cuidado con lo que decimos, porque eso que dijeron los líderes judíos fue exactamente lo que sucedió en el 70 después de Cristo. Jesús ya había anticipado esto varias veces. Solo a manera de recordatorio, Mateo capítulo 16, verso 21 dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Mateo 20, capítulo 18, dice: he aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado ¿a quiénes? A los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte. Jesús ya había estado anticipando esto, y en esta parábola Jesús de nuevo lo está ilustrando. También sabemos que Jesús está representando o ilustrando a los líderes judíos con la figura de los labradores criminales de la viña, porque los mismos
líderes judíos se dieron cuenta. Solo porque me pica la lengua y me picaron los dedos para adelantarme, se los voy a adelantar. Pero esta es una de nuestras conclusiones. El verso 45 dice, y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Mateo nos está diciendo y nos está ayudando a interpretar esta parábola. Jesús está hablando de los viñadores, de los labradores asesinos, de los usurpadores, inquilinos que no quieren dar el fruto que pertenece legítimamente a Jehová. Ellos son los sacerdotes ilustrados en esta parábola. Cuando Mateo dice parábolas, es porque, sí, es por eso es tan importante ir predicando pasaje por pasaje. La figura de la higuera que predicamos, la parábola de los dos hijos, ¿se recuerdan? Aquel hijo que dijo, sí voy a ir, papá, pero no fue. Y los otros que dijeron, no quiero ir, pero después sí fue a trabajar, ¿verdad? Y explicamos eso. Y ahora la parábola de los viñadores y la parábola que sigue inmediatamente después de esta, de la fiesta de bodas, en donde también Jesús está anunciando un juicio sobre todos aquellos que se rehusaron a ir a celebrar al hijo de este hombre que estaba ofreciendo la fiesta. Todas estas parábolas hablan del juicio de Jesús sobre los líderes del primer siglo. Si nuestro ejercicio hermenéutico fuese diferente, no fuese pactual, y obviamente pues el método exegético es histórico, gramático, contextual y todo eso, otra guía hermenéutica nos hubiera llevado a decir, esto no ha sucedido, esto hay que esperarlo en el futuro, esto va a suceder allá porque se van a levantar y que el anticristo, y se empieza a armar toda esa onda que hasta películas se hacen en Hollywood de dejados atrás y todo el rollo, ¿no? Pero aquí estamos hablando de lo que se identifica en el primer siglo, los líderes judíos, sobre ellos es este juicio. Es también importante señalar que los mismos líderes judíos lo entendieron. Ellos vieron en las parábolas, este Jesús está hablando de nosotros. Esto nos permite interpretar los versos 40 al 44. Vamos por partes. Dice, verso 40, cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Verso 41, le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Esta es la respuesta de los líderes judíos. Veamos entonces al maestro de maestros argumentar. Vean cómo Jesús, por medio de su excelente argumentación y ejemplificación y disertación parabólica, los líderes lo están siguiendo, lo están entendiendo. Cuando Jesús les hace esta pregunta, ellos mismos con sus palabras se ponen la soga al cuello y se ahorcan. Porque ellos mismos dicen, sí, qué malvados esos labradores. Les tengo noticias, son ustedes. Ni se dieron cuenta cuando ellos solitos se ahorcaron con sus propias palabras. Los mismos líderes judíos sabían que en la realidad así funcionaba. Los que no pagaban lo que requerían los contratos de las propiedades eran perversos. En esa parábola ellos estaban siendo identificados. Es el mismo ejercicio del profeta Natán con David, ¿se recuerda? Cuando el profeta llega con David y le dice, hubo un hombre que tenía una corderita y que la cuidaba y todo lo demás. Y había un hombre rico que cuando tenía necesidad de matar una corderita, le quitó su corderita al hombre pobre, y entonces se enciende la ira de David y dice, tal hombre merece muerte, y el profeta le dice, ese eres tú. Es el mismo ejercicio, ¿sí? Cuando los líderes judíos responden tal como Jesús lo esperaba y lo anticipaba, Jesús entonces pasa a mostrarles las implicaciones de este juicio que está anunciando. Verso 42 dice, Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Jesús está citando de manera casi que textual
el Salmo 118, versos 22 y 23. Vean el ejercicio hermenéutico de nuevo. Esto no es un asunto que estamos disparando al futuro. Esto es algo que viene desde el Antiguo Testamento anunciado. Esa es la hermenéutica pactual. Miren lo que dice el Salmo 118, versos 22 y 23. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. ¿Qué está diciendo Jesús acá? El edificio parece ser el templo al que se refieren, ¿no? Los constructores y toda esta idea arquitectónica allí en este argumento parece referirse al templo que está todavía, no ha sido destruido ahí. Estamos hablando aquí casi en el 33 y medio, ¿no? La ilustración de la torre en la viña es obviamente una referencia al templo. Y Jesús dice, los constructores desecharon una piedra angular. El concepto de la piedra angular es una piedra fundamental. Es una piedra, si no es la primera, es una de las primeras piedras que se ponía para la construcción de un edificio, y esta era la piedra fundamental y estándar. Todas las demás piedras que se ponían debían ser de la misma característica, dimensiones, etc. Era un concepto de fundación, ¿sí?, para que un edificio no se cayera. Jesús está haciendo referencia a que Él es la piedra angular. Y en el Nuevo Testamento es muy sencillo probar que obviamente el templo de Dios ahora está construido de piedras vivas, dice Pedro, ¿sí?, siendo Cristo mismo la piedra angular. Esta piedra que los edificadores desecharon. ¿Quiénes fueron los constructores que desecharon esta piedra? De nuevo, los líderes judíos. Veamos la armonía perfecta de estos argumentos en las parábolas de Jesús. ¿Por qué? Porque en la parábola anterior que vimos de los dos hijos, los publicanos, las rameras y los pescadores eran los que estaban siguiendo a Jesús. Jesús concluyó en esa parábola diciéndole a los líderes judíos, los publicanos y las rameras van adelante de ustedes entrando al reino de Dios, porque ellos no desecharon al Hijo de Dios. Ellos le creyeron. Pero ustedes han desechado esta piedra angular. Ustedes, líderes judíos, fueron los que desecharon al Hijo de Dios. Por estas razones, la ciudad y el templo debían ser destruidos. El nuevo templo y la nueva ciudad de Dios es la iglesia. Y Él es la cabeza, Jesucristo es la cabeza, no más los líderes judíos. Ellos no serían más los líderes del pueblo de Dios. Jesús sería la cabeza y sus discípulos los iniciadores de la misma. Tal como escribe el salmista, esto es algo maravilloso frente a nuestros ojos. Sigue diciendo Jesús, verso 43. Por tanto os digo que el reino de Dios, sí, miren hermanos, por favor, si no me han prestado atención hasta este momento, a esto pónganle atención. Este va a ser un punto bien importante. Esto va a ser un punto bien importante en la interpretación del discurso del Monte de los Olivos. Aquí Jesús empieza a darnos las bases de lo que significa todo su lenguaje profético y escatológico. Verso 43. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Ok. Según la propia interpretación de Jesús, el reino será quitado de vosotros. ¿A quién le está hablando Jesús? A los líderes judíos. Le está diciendo, a ustedes no más les pertenece el reino de Dios. Esto muestra que Dios quitará el reino de Dios de mano de los líderes judíos. Y cuando Dios quita de mano de los líderes judíos el reino, esto resulta en un juicio y destrucción. Empecemos por el pueblo al que le será dado el reino de Dios. Cuando dice, les quitaré el reino a vosotros y lo daré a un pueblo, a una nación que sí produzca los frutos de él. Esto también lo encontramos en otras partes de la Biblia y debemos interpretarlo de nuevo de manera pactual, de acuerdo
de acuerdo a referencias previas que nos ayuden a interpretar el significado de estas palabras. De hecho, en el mismo Evangelio de Mateo existe la respuesta. ¿Quién es este pueblo al que le será dado el reino de Dios? Esto lo predicamos hace como año y medio o 2 años. Mateo 8, versos 11 y 12. Es la escena de Jesús con el centurión. Y Jesús profetiza y dice: y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Acá Jesús está de nuevo haciendo la diferencia. Jesús está hablándole a un gentil, a un pagano, bueno, que ha declarado su fe en Jesucristo, el centurión. Pero él no era israelita. Y le está hablando en toda esa escena que el centurión se sentará a la mesa junto con muchos que vengan del oriente y del occidente, de muchas naciones de la tierra, y se sentarán a la mesa con Abraham, con Isaac y Jacob. Yo quiero creer que estaré allí. Y mi parte favorita es que voy a estar sentado a la mesa. ¿Comida tiene que haber? Se ríe. Es cierto, tiene que haber comida, si no, no hay gozo. Miren, este es el anuncio del reino de los cielos a todas las naciones del mundo y todos aquellos que pongan su fe en Jesucristo. ¿Cuál es el reino? ¿Cuál es el pueblo, la nación que va a recibir el reino? No hay otra interpretación. Y en el Nuevo Testamento vamos a encontrar totalmente muchas referencias acerca de esto. Es la iglesia de Cristo. Jesús profetiza en contra de todos aquellos judíos que rechazaron al Hijo de Dios, que se creían ser miembros del pueblo de Dios por ser descendientes de Abraham. El mismo Pablo dice: no todos los que vienen de Abraham son hijos de Dios. Y esto es claro. Muy judío puedes ser, muy sangre judía puedes tener, pero si desechas al Hijo de Dios, no eres miembro del cuerpo de Cristo. Esta profecía de Jesús en Mateo 8 presagia, anuncia la salvación a los gentiles, todos aquellos que creen en el Hijo de Dios, como lo hizo el centurión, no importando de qué lengua, tribu o nación sean, vendrán a sentarse al banquete de celebración en la mesa junto a Abraham, Isaac y Jacob. En otras palabras, la nación a la que le será dada el reino es la iglesia de Cristo. Esta iglesia debe producir los frutos del reino. Es la segunda vez que hago referencia a esto y vamos a llegar precisamente a la aplicación. ¿Qué significa de que la iglesia produzca los frutos del reino? Esto habla de una nueva nación santa, tal como lo escribe Pedro en la primera carta, en el capítulo 2, verso 9. Linaje escogido, nación santa. Todos aquellos que han puesto su fe en Jesucristo. Esta es la iglesia que Jesús ha establecido. Y también vemos este establecimiento de la iglesia en Mateo 16, en aquella conversación de Jesús con Pedro y los demás apóstoles. Ahora, en cuanto a la imagen de la piedra destruyendo, ¿sí? Lo acabamos de leer. El que cayere sobre la piedra será destruido y aquel sobre quien cayere la piedra lo desmenuzará. ¿Qué es? De nuevo, es un lenguaje de juicio. Es un lenguaje de juicio tomado del Antiguo Testamento, ¿sí? Una imagen, algunos teólogos creen, tomada de aquella visión en el libro de Daniel, capítulo 2, versos 33 en adelante, en donde Nabucodonosor tuvo una visión y de una estatua y todo lo demás, y dice, y una piedra cortada, no con mano de hombre, pegó en los pies de la estatua y la destruyó hasta convertirla en polvo. Quiero aclarar, la interpretación de ese pasaje de Daniel es harina de otro costal. No me hagan meterme ahí porque no salimos de aquí. No estoy diciendo que esta parábola de Jesús
es la interpretación de esa visión de Daniel. No, los pasajes tienen su propia interpretación. Pero la dinámica de la piedra destruyendo es una imagen de juicio desde el Antiguo Testamento. Simplemente estoy haciendo referencia a ese pasaje de Daniel para que veamos que la dinámica de la piedra destruyendo es un lenguaje de juicio. La visión de Daniel tiene su propia interpretación y algún día estaremos predicando y enseñando al respecto. Ahora, sigamos con la frase. Aquel que cayere sobre la piedra será destruido, y aquel sobre quien cayere la piedra lo desmenuzará. Tal vez incluso era un lenguaje rabínico, era una máxima de los rabinos. Miren, un rabino decía lo siguiente: si la olla cae sobre la piedra, ¡ay de la olla! Y si la piedra cae sobre la olla, ¡ay de la olla! De todas maneras, ¡ay de la olla! Suena como cuando uno le perdía el topper a la mamá. ¡Ay de uno! Mamá, pero no fui yo, fíjate que se lo presté a un amigo. No me importa, vos eras responsable de ese topper, ahora me lo pagás. Y de todas maneras le caía a uno. ¡Ay de uno! Porque uno no podía salvarse de la chancla de la mamá. Algo así es lo que estamos diciendo. Es decir, si caigo sobre la piedra, me destruyo. Y si la piedra cae sobre mí, peor. En cualquier caso, hay de aquel en contra de la piedra. ¿A quién le está diciendo Jesús esto? ¿A los publicanos? ¿A las rameras? ¿A los pescadores? ¿A los discípulos de Jesús? ¿A aquellos que... a las viudas que andaban ahí con él? No. Jesús está diciéndole esto a los líderes judíos. Todo esto se basa en el hecho teológico de que Dios es el dueño de la tierra y habita en la tierra. Por tanto, cuando Israel se rebela en contra de él y no produce los frutos que él demanda, ay de ellos. Vamos a la aplicación rápidamente. Dios demanda fruto de su propiedad. Entendamos algo, mis hermanos. Nosotros somos propiedad de Dios. Nosotros no nos mandamos a nosotros mismos. Nosotros como propiedad de Dios, más vale que demos el fruto del reino que se nos ha otorgado. Juan capítulo 15, verso 16 dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Dios nos ha elegido y nos ha dado salvación y vida eterna. Ahora, esos han sido regalos, sí. Pero más que un regalo a nosotros, ¿qué implica el regalo de la salvación? Implica que Él es nuestro dueño y tiene absoluto derecho de pedir fruto de su propiedad. ¿Ok? Por eso les dije al inicio, guarden esto porque vamos a la aplicación precisamente en esto. En respuesta, en agradecimiento a que Él me ha dado salvación y vida eterna, mínimo debo dar fruto de esa salvación. Claramente, el Espíritu Santo produce fruto en nosotros y hemos estado intentando, aunque ya la hemos abandonado por un tiempo, de seguir en la serie de la explicación de Gálatas 5, 22 y 23, ¿no? Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, sí, todo eso. Pero en este contexto no estamos hablando de ese fruto que el Espíritu produce en nosotros. De acuerdo a esta parábola, desde el Antiguo Testamento, Dios esperaba que la nación produjera los frutos de la redención que Él había hecho con ellos. Y eso mismo espera de nosotros como iglesia. Miren lo que dice Éxodo capítulo 19, versos 5 y 6. Dios acaba de redimir al pueblo de mano de Faraón y de Egipto. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Verso 6. Esta es la tarea y esta es la expectativa de Dios. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel.
Cuando interpretamos eso y cuando estuvimos hablando acerca de la profecía de a mi hijo llamé de Egipto, ¿se recuerdan en Mateo también? Lo que estaba sucediendo era precisamente la imagen de Dios liberando al pueblo de Israel de Egipto para ser un reino de sacerdotes, para producir santidad, para producir algo que tenga que ver con el fruto de esa redención. Cuando Jesús quitó el reino del Israel del primer siglo y lo dio a la iglesia, no debemos interpretar eso como, Dios me dio un regalo, sí, la salvación, ahora yo estoy en el reino me ha sido dado porque yo soy miembro de la iglesia, gracias Señor, sí, gracias Señor, y dejemos de ver eso solo como un regalo, y más importante, veámoslo con la responsabilidad que eso implica. Por eso es que el mensaje positivista de, que ahora somos reyes y debemos comportarnos como príncipes, todo eso, todas esas imágenes están bien, pero muchas veces dejamos por fuera la responsabilidad que eso implica. Debemos de ver lo gigantesco de la tarea cuando recibimos el reino. Leamos detenidamente este verso de Hebreos capítulo 12, verso 28. Préstenle mucha atención. Así que recibiendo nosotros, ¿qué dice? Un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Mis hermanos, sí, el reino fue quitado, arrancado de las manos de los líderes judíos del primer siglo. Y Jesús dijo, ustedes han fracasado. A ver, esto es mío y se lo doy a la iglesia. Y nosotros aquí, qué bonito, sí, qué bonito, pero a trabajar, mijo. Porque esto no es solo un regalo, es una responsabilidad gigantesca. Mis hermanos, nosotros somos el Israel de Dios. Pablo nos llama así en Gálatas 6. Vosotros que sois el Israel de Dios. Y si vosotros sois de fe, hijos de Abraham sois. Y en Efesios, Pablo escribe, habiendo botado la pared de división entre los dos pueblos, y se refería a los judíos y a los gentiles, de ambos pueblos ha hecho uno solo. Ustedes y yo, aunque no hayamos nacido allá en Jerusalén, allá en Galilea, allá con sangre judía, hoy por la fe somos el Israel de Dios. Y el reino nos ha sido otorgado. Más vale que demos los frutos de él. ¿Qué le pasó a la nación que tenía el reino y no dio los frutos? Cayó bajo la ira de Dios. Horrenda cosa es caer bajo esa ira de Dios. Mis hermanos, cuando ustedes dijeron, Jesucristo te reconozco como Señor y Salvador, entendieron, o se supone que deberían de haber entendido, la responsabilidad que eso también implica. Nuestro trabajo, mis hermanos, es arduo, pero no imposible. Nuestro trabajo no es solo venir a la iglesia el domingo. Nuestro trabajo no es solo ir a una reunión adicional el viernes en la noche. Sí, como voy a la iglesia, ya estoy cumpliendo con lo que el reino demanda. Mis hermanos, les tengo malas noticias. Eso no es cumplir con las demandas del reino. Tu trabajo individual no es el domingo en el edificio de la iglesia. Tu trabajo está allá afuera, en el mundo, en donde Dios te puso. Primero, a ser discípulos y evangelizar. Y dos, a hacer lo que Dios te dio a hacer en un lugar de trabajo, en un negocio, en una empresa, en casa, criando niños. Lo que sea que Dios te haya dado, más vale que des fruto allí. Porque aquel que no da fruto, si seguimos con la analogía de Juan 15, de la viña, de la vid, el pámpano que no da fruto, mi Padre lo arranca. Mis hermanos, nuestro fruto debe darse en donde fuimos plantados, en donde fuimos puestos. Es nuestro trabajo la conquista del mundo y todas sus esferas de interacción para la gloria de Dios. Nuestro trabajo no es solo ir a la iglesia.
No es solo leer la Biblia, un pequeño pasaje todos los días antes de dormirme. Todo eso hay que hacerlo sin dejar de hacer lo otro. El cristianismo no es sálvese quien pueda. El cristianismo es, por gracia he sido salvo y Él conquistará el mundo a través de mi esfuerzo, de mi trabajo. Porque en respuesta a esa salvación, yo doy frutos del reino. Es por eso que la experiencia del día domingo en la iglesia debe ser simple, corta y no elaborada. Bueno, cuando yo predico no es tan corta, pero más o menos. Porque tu esfuerzo como creyente no está aquí el domingo. Tu esfuerzo como creyente está ahí afuera, en los negocios, en las artes, en la educación. Es la conquista de la cultura, mis hermanos. No es la conquista de mi corazoncito para que cuando mi cuerpo se entierre, mi alma vaya al cielo. No. Ese es un mensaje a medias del Evangelio. Cuando decimos, la nación que dará los frutos del reino, somos nosotros y más vale que lo tomemos en serio. Tu esfuerzo como creyente, tu tarea, que no eres un ministro eclesiástico, está en las calles, en tu familia, en tu trabajo. Mis hermanos, hubo momentos en la historia en donde naciones fueron fundadas sobre la confesionalidad cristiana. Hubo momentos en donde líderes, acompañados de muchas familias, dijeron, esta tierra es la tierra de Cristo. Jálense a alguien que nos pinte una bandera y ponga una cosa ahí, la cruz. Pero fíjate que aquel país ya puso una cruz. ¿Y de qué color es? Roja. Nosotros pongamos la María. Pero aquí también esta tierra es de Cristo. Y cultivaban la tierra y avanzaban en tecnología y fundaban su sistema legal y fundaban universidades y colegios y hogares bajo una confesionalidad reformada cristiana porque esta tierra es de Cristo. Y así nació la civilización occidental. Tu trabajo y mi trabajo es pensar en los próximos 500 años. Como creyentes no se nos juzga de aquí a 5, 10 años, 20 años, 80 años. Generalmente la cristiandad va a ser juzgada en bloques de 500 años o más, porque estamos aquí no para una carrera de 100 metros, sino que estamos aquí para el aguante de 10 kilómetros, 15 kilómetros. Nuestro trabajo no es una carrera de velocidad. Es una maratón probablemente muy larga que yo no voy a terminar, que tal vez mis hijos no van a terminar, tal vez mis nietos van a empezar a ver el fruto del reino cuando apliquemos los principios allá en el lugar en donde fuimos puestos. ¿Eres dueño de un negocio? Ok. Tu negocio debe dar los frutos del reino. Que no te dé pena decir que este negocio... Los dueños de este negocio son creyentes y este negocio se va a manejar así. Yo fui a visitar la empresa de uno de mis jefes con los que yo trabajo en el Instituto Bíblico. Fui allá a San Luis, Missouri, y es una bodega así gigantesca, altísima, ¿no? Con grandes tanques de fármacos y producen champú y todo lo demás. Y en esas paredes gigantescas, no sé, eran 15, 20 metros, gigantes. Ahí estaba la visión de la empresa, ¿no? Y decía, hacemos esto para la gloria de Dios. Para que los trabajadores todos los días estaban poniéndose los guantes, los lentes, y miraban a la pared y ahí estaba. Y el empresario me dice, y no nos importa. Y todo aquel que venga a trabajar tiene que entender eso y tiene que trabajar para eso. Y todos los días se les requiere 10 minutos de su hora de almuerzo en donde uno de los trabajadores habla de las bondades de Dios. Y no es si quieren, es que hay que respetar. No, esta empresa es así, esta es parte de sus políticas. Cuando lo contratamos, usted se comprometió a que iba a participar de esto. Es que ahorita van a hablar de eso ahí en el almuerzo de Dios. Me voy a quedar aquí en mi oficina. Charás. A usted lo contratamos y hace esto. Entonces, cuando hablamos más de las políticas o de lo que se hace, hablo de la actitud, mis hermanos, de decir, yo soy de Cristo, yo soy propiedad de Cristo y las cosas se van a hacer como Cristo las demanda. Hasta que el cristianismo no despierte
a ese atrevimiento de decir, Cristo es el Rey, realmente no vamos a estar dando los frutos del reino. Sea donde a ti te toque estar, ese es tu trabajo, dar los frutos del reino. Y más vale que lo hagamos, mis hermanos, porque esta es nuestra labor. Amén.